Carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas, marcha. Uno de los deportes más antiguos y completos del mundo. La rapidez, la fuerza o la resistencia. Cada prueba de este deporte tiene algo que apasiona. Desde que existíamos en este planeta, el correr, lanzar objetos, saltar y caminar formó parte de nuestra existencia. Es por esto que el atletismo es considerado el deporte más antiguo de la historia del deporte. Está claro que en un comienzo esto no se hacía por gusto, sino por lograr alimentarse o simplemente salvar la vida. Pero se han encontrado rastros que incluso ya sea desde el periodo paleolítico existían competencias de corridas, saltos y lanzamientos. Atletismo viene del griego atletes, que significa aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio por su esfuerzo. Tenemos que avanzar hasta el año 776 a.C. para ver las primeras referencias al atletismo, en Grecia, donde se encontró una lista de atletas ganadores de los que se consideran los primeros Juegos Olímpicos. La competencia atlética destacada en esa época era la llamada estadio, donde se competía desnudo 600 veces la longitud del pie de Heracles, lo que aproximadamente son 190 metros. El ganador se llenaba de gloria y ropa, imagino. Hubo varias versiones de los Juegos Olímpicos antiguos. Se conoce que incluso en las culturas prehispánicas americanas también se efectuaban competencias atléticas. Ya ingresando en la Edad Media, por allá en el siglo XI, hay registros de lanzadores de piedras en los países nórdicos y corridas a campo traviesa en Inglaterra. Avanzando los años, hubo varios intentos de abolir el deporte, por reyes cristianos o anglicanos. Pero el deporte siguió adelante, se logró sobreponer y volver con todo. A fines del siglo XVI se inician las primeras mediciones en sistema métrico e incluso carreras cronometradas, lo que marcó el inicio del atletismo moderno. Durante el siglo XVII aparecieron los primeros corredores profesionales que iban de ciudad en ciudad buscando a los locales para derrotarlos y llevarse así un premio en dinero. Esto comenzó a ser normal en toda Europa. Siguiendo en el siglo XIX, el desarrollo del atletismo estaba germinando por todo el mundo. Se comenzaron a disputar las primeras carreras con vallas en 1837, específicamente en el Colegio Eton en Inglaterra. En 1850 se creó la primera pista de atletismo en Inglaterra, donde compitieron por primera vez las universidades de Oxford y Cambridge en una competencia universitaria atlética. Para 1860 comenzaron las competencias en Estados Unidos, siendo San Francisco y Nueva York cunas del atletismo norteamericano. Luego Bélgica, Alemania, Australia, Francia y otros países aparecen con sus primeras ligas, competencias y el despegue del atletismo competitivo. Y llegamos al 1896. Bajo el mando de Pierre de Coubertin, los primeros Juegos Olímpicos modernos albergaron al atletismo como uno de los deportes estelares, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. El primer campeón olímpico de la historia fue el atleta estadounidense James Connolly, quien ganó la medalla de oro en el salto triple. Un paréntesis a esto es el tema del amateurismo y el profesionalismo. A toda prueba se trató de mantener el atletismo como un deporte amateur. De hecho, por ejemplo, el estadounidense Jim Thorpe en 1912 fue el primer atleta castigado por amateurismo marrón, sancionado de por vida y obligado a devolver sus medallas, y todo porque un equipo de béisbol financió sus competencias. Sin embargo, con el tiempo se comprendió que para formar atletas de élite es necesario contar con los recursos que lo permitan. Y lo que vino ya fue la globalización del atletismo. Durante el siglo XX, los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y otras competencias han entregado al mundo grandes atletas, y solo por nombrar algunos: Jesse Owen, afroamericano, ganador en la Alemania nazi, en Berlín en 1936. La primera dama medallista de oro en atletismo fue la estadounidense Betty Robinson, en Ámsterdam en 1928. Ganó los 100 metros planos con un crono de 12,2 segundos. El argentino Juan Carlos Zavala fue el primer atleta latinoamericano campeón olímpico al imponerse en la maratón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932. Y bueno, el jamaiquino Usain Bolt y la norteamericana Allyson Felix son quienes han dominado la velocidad en el siglo XXI. Y nos vamos con un rápido vistazo de las pruebas que componen el atletismo actual. Pruebas de velocidad: 60, 100, 200 y 400 metros planos. Pruebas de medio fondo:
800, 1500 y 3000 metros planos. Pruebas de fondo, 5000 y 10.000 metros planos. Campo traviesa, media maratón y maratón. Vallas, 60, 100, 110 y 400 metros. Y la carrera de 3000 metros con obstáculos. Relevos, 4x100, 4x400, marcha en 20 y 50 kilómetros. Salto de longitud, triple, altura y con pértiga o garrocha. Los lanzamientos de peso, bala, disco, martillo y jabalina. Pruebas combinadas, pentatlón, heptatlón y decatlón. Todas estas competencias están reconocidas por la Asociación Internacional. Algunas se disputan bajo techo, otras en pistas abiertas, en calles y en campos abiertos.